¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a su podcast favorito de carne y hueso. Este día hablaremos de algo muy importante. Hablaremos de algo que todos tenemos, que podemos pensar que tal vez pueda ser bueno, tal vez pueda ser malo. Y el tema a tratar de hoy es el miedo. Y es cierto, todos tenemos miedo. En nuestra etapa, en cualquier etapa de nuestra vida, siempre vamos a tener miedo. Pero ¿qué es el miedo? ¿Por qué lo tenemos? ¿Y para qué sirve? ¿Es bueno o malo? Vamos a hablar un poco de esto y espero que les agrade. Por ejemplo, hay que primero definir qué es el miedo. El miedo. Supuestamente el miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Ok, este es el primer concepto de miedo. Es la sensación de angustia que viene provocada por la presencia de un peligro, ya sea real o imaginario. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa con esto? Si nos ponemos a pensar en este concepto, significa de que el miedo es algo provocado por un peligro, pero muchas veces ese peligro es provocado imaginariamente. No puede ser real, tal vez no es real el peligro, pero tenemos esa sensación de miedo que lo provoca nuestra mente, nuestra imaginación, en cualquier aspecto. No sé, díganme ustedes en qué situaciones han tenido miedo. Cuando van a la escuela por primera vez, cuando van a un trabajo por primera vez, cuando quieren emprender, cuando quieren invertir, cuando quieren tener una relación amorosa. Hay muchas maneras, muchos ejemplos de los cuales podemos hablar donde vamos a tener miedo para poder hablar, para poder, no sé, hablar en público, dar una presentación, cualquier cosa. Siempre el miedo va a estar ahí, pero nosotros lo permitimos, porque normalmente debe ser un peligro real o imaginario. Esta parte me gusta mucho del concepto. ¿Por qué? Porque yo pienso que nosotros como seres humanos nos imaginamos demasiadas cosas y eso es lo que nos provoca el miedo. Entonces nosotros tenemos el poder en nosotros mismos de vencer ese miedo, porque nosotros mismos los provocamos. Es raro o es muy pocas veces el peligro que es real, el que nos causa el miedo. Por ejemplo, hay personas que tal vez conozco o tal vez sus familiares y amigos conozcan ustedes que tienen miedo a no manejar porque el hecho que pueden tener un accidente si salen, pero es algo que están imaginando. Claro, es un peligro que se están imaginando, pero no significa que vaya a pasar de esa manera, porque si aprendes bien, si obedeces las leyes de tránsito y todo eso, tú vas a obviar y vas a ser mejor conductor. Entonces, por lo tanto, no va a ser un peligro. Pero nuestra mente, nuestra imaginación nos lleva a tener ese miedo. Ahora, me gusta otro concepto que encontré que dice que es el sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurra un hecho contrario a lo que deseamos. Ok, es el sentimiento. Es un sentimiento de desconfianza. Entonces estamos relacionando el miedo con un peligro real o imaginario, una sensación de angustia. Ahora, en el segundo concepto dice que el miedo es el sentimiento de desconfianza. Entonces podemos relacionar el miedo con la desconfianza. Pero esa desconfianza nos impulsa a creer que algo que ocurra, un hecho contrario de lo que deseas o de lo que deseamos. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, tenemos el sentimiento de desconfianza de que queremos que ocurra algo, pero la contraparte de lo que queremos que ocurra es la desconfianza y nos provoca el miedo. Entonces, simple. Yo quiero que ocurra simplemente el poder estoy siendo con una chica y quiero que ocurra besarla. Pero tengo ese sentimiento de desconfianza de que va a pasar todo lo contrario del deseo que yo tengo, porque yo no sé si le gusto, no sé si yo he captado bien las señales, ¿me entienden? Ese sentimiento de desconfianza nos llevan a tener miedo. Pero regresando al primer concepto, ese sentimiento de confianza nos hace creer en nuestra mente o imaginarnos cosas que no van a pasar, las cosas que nosotros deseamos que pasen. Yo, un emprendedor, digamos, por el estilo así. Yo quiero poner mi fábrica de venta de ropa.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me imagino el mercado, hago todas las estadísticas y todo eso, pero tengo miedo a que mi inversión sea una pérdida. Que no funcione el marketing, que no funcione, que a la gente no le gusta mi marca, que a la gente no le gusta el tipo de tela que vamos a ocupar para mi marca, para nuestra ropa, para mi compañía. Entonces ese miedo nos hace detener, ese sentimiento de desconfianza nos hace imaginar también. Y sabemos que puede ser un peligro, pero ¿es un peligro real o imaginario? ¿Es el peligro que nos estamos imaginando nosotros? ¿Nosotros mismos estamos fomentando ese miedo entre nosotros? ¿En mi persona? El miedo hasta cierto punto es bueno, porque nos hace detenernos y pensar una y otra vez las cosas que tenemos pensado hacer, las cosas que vamos a hacer, las cosas como vamos a actuarlas, nuestros deseos. Pero ese mismo miedo nosotros tenemos el poder de vencerlo, porque es nuestra propia persona que nos hace tener miedo. El sentimiento de desconfianza, ¿quién lo provoca? Yo mismo, ¿verdad? Porque yo puedo decir, no, yo tengo la confianza que esto va a salir bien. Yo tengo la confianza de que sí voy a vencer, que sí voy a lograr mi éxito en mi compañía que quiero tratar de poner y emprender con eso. O sí tengo un sentimiento de confianza al poder pasar al público y hablar con ustedes y decir esto y voy a vencer mis miedos y me voy a sentir bien conmigo mismo. En cualquier aspecto, desde pequeños nosotros tenemos ese miedo a la soledad, a cualquier otro aspecto de nuestra vida. Miedo que nos encierra en un cajón, pienso yo, y nos hace sentir que no podemos salir de ese límite. Miedo a renunciar porque quiero emprender y pueda hacer que pierda y no tenga la economía suficiente para mantener a mi familia y pueda hacer que sea un fracaso. Pero si no vencemos las mismas cosas que nosotros provocamos en nosotros mismos, la cual es el miedo, nunca vamos a salir adelante y nunca nos vamos a superar. Y a veces solo estamos pensando y pensando y pensando en eso y nunca actuamos. Creo que el miedo es bueno porque nos hace pensar las cosas repetidas veces. Pero llega a ser malo el miedo cuando el miedo nos controla y dejamos que nos controle por causa de nuestra propia persona. ¿Por qué? Porque yo me imaginé que esto va a pasar, porque me imaginé que va a ser malo, porque soy una persona pesimista. Entonces eso nos lleva a muchas otras cosas pequeñas que nos hacen estar donde aún estamos. Si tú o cualquier otra persona me está escuchando y ha tenido miedo a renunciar a su trabajo por hacer lo que más le gusta, por vivir su vida, por lograr tener éxito, porque tiene ideas de emprendedor, tiene ideas de salir adelante. Entonces, a ti te digo de que el miedo te está manejando, como a mí me lo ha hecho siempre, porque me ha pasado, como les digo, esto es de carne y hueso, porque me pongo en su aspecto y espero que lo que a mí me pase no les pase a ustedes, porque lo hablo por mi propia experiencia. Porque he tenido miedo a esto, he tenido miedo a lo otro, tenía miedo a renunciar a mi trabajo, tenía miedo de que me despidieran si yo hacía algo, algo por el estilo, tenía miedo a emprender, tenía miedo a si yo hacía esto me va a ir mal y si me va mal, pues va a pasar todo esto y esto y esto. Y mi imaginación todo traía eso a la cabeza y me frenaba el potencial que yo tenía. No dejemos que el miedo frene nuestro potencial como personas que somos, ya sea grande o pequeño, ya sea adulto, de edad mayor, de edad mediana. Deja el miedo a un lado y lánzate. Solo lánzate y piénsalo y sé una persona positiva. ¿Por qué? Porque al final, si no logras lo que tú esperas, pero si tú eres una persona positiva, grandes cosas van a pasar. Grandes puertas se te van a abrir. Y eso es lo más bonito de la vida. El poder aprender de ella, el poder vencer cosas, ganar, presentarse obstáculos y poder sobreponernos a eso y volver a ganar y volver a levantarnos, porque de eso se trata la vida. El miedo es bueno porque nos hace pensar las cosas detenidamente, pero es malo cuando dejamos que controle nuestra vida, cuando dejamos que controle nuestros deseos y nuestras metas y aspiraciones. Ve, si te gusta una chica, dile y ya, sé directo, no tengas miedo. ¿Qué es lo que va a pasar? A que te diga que no y tú estés en esa certidumbre si nunca se lo dije, ¿qué va a pasar?
Ve por el trabajo, dile a tu jefe, quiero un aumento por esto y esto y esto porque me siento con estas capacidades. Deja el miedo. ¿Qué es lo que te va a pasar? Decirte que no. Entonces tú sabes que ya no perteneces a ese lugar por tus capacidades. No dejes que el miedo te controle. No dejes que los miedos nos controle como sociedad, como personas. Porque al nosotros poder vencer esas cosas, vamos a tener éxito, vamos a ser más felices, podemos trabajar con nuestra mente y ser más positivos a las cosas y a las dificultades. Gracias por escucharme en este nuevo capítulo y con esto los dejo. Esto es De Carne y Hueso.